Muy buenas amigos, hermanos, familia. Nuevamente enviándoles un saludo desde aquí. Pienso en la hermana Hilda Viteri, que viajó a los Estados Unidos, a Washington. Y saludos para Juan Carlos y Esteban por allá, que ojalá el Señor haya permitido que ella llegue allá sin novedad y estén bendecidos también por Suiza, Irene, Luis Eduardo, en Inglaterra, Paulina y Marlon, y por otros países y en Colombia. A todos, bendiciones del Señor para todos y cada uno de ustedes. Agradecido a Dios por este tiempo que nos da también. Ha sido un buen tiempo para mí, no para todos, pero para mí ha sido un tiempo en especial, porque como les dije, me cogió en el mejor momento. Afortunadamente, porque Dios hace las cosas bien. Él no se equivoca, todo lo ha hecho bien y a tiempo, y ojalá ustedes también lo puedan ver así. Bien, oremos y estudiamos. Padre Santo, en el nombre de Cristo el Señor, nos acercamos a usted en esta tarde con gratitud en nuestro corazón, el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios nuestro. Padre, agradecidos estamos porque usted es el Dios proveedor, el Dios que nos provee, nos sostiene y nos da vida desde que somos hasta este día y nos da con qué mantenerla. Es increíble que hay personas en este tiempo que no tienen trabajo, no saben qué hacer, pero sin embargo, de hambre no se muere nadie, de alguna forma, y alguien se interesa en ellos y les lleva. Y provéanos a los que tenemos y denos las facilidades también para poder compartir con los que no tienen. Y Padre, pidiendo por los que están enfermos, por los que están contagiados, por los que necesitan trabajo, Señor, los que tienen hambre y quizás no tienen que comer. Padre Santo, usted que es el Dios de las grandes misericordias y consolaciones, que usted sea el que supla todas esas necesidades y deficiencias de cada uno de mis hermanos y las personas que estén en necesidad, Padre. Y en esta tarde nosotros aquí pidiendo, como siempre, que el Espíritu Santo sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe a toda verdad, pidiendo estos favores en el nombre y por los méritos de Cristo el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 2. Seguimos hablando de esta doctrina tan importante como es la doctrina del Espíritu Santo. Ya hemos hablado de... El Señor Jesucristo dijo, yo rogaré al Padre y enviará la promesa, les enviará otro Consolador. En el capítulo 2, versículo 1, es el día en que llega el Espíritu Santo. Yo a veces pienso, ¿es tan lejos el trono de Dios donde Él está sentado en las alturas? Porque 10 días pasaron desde que Cristo ascendió y regresó el Espíritu Santo. A veces yo le pregunto a Dios, 5 días será subiendo y 5 días bajando. Y llegó el Espíritu Santo, se cumplió la promesa y dice en el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Por aquí dice que habían unas 120 personas. Esperando, se les unieron un grupo y estaban esperando. Quizás los que recibieron directamente la promesa, como son los apóstoles, diría, dentro de no muchos días vendrá la promesa, que viene el Consolador, el Señor Jesucristo enviará el Espíritu Santo. Y Él no les dijo cuánto tiempo se iba a demorar, así que les dijo, dentro de no muchos días. Pero no les dijo más, se demoró 10 días y ellos estaban unánimes juntos. Esta palabra unánime aparece muchas veces y especialmente aquí en el libro de los Hechos. Lucas tuvo muy en cuenta todas estas cosas y para mí es algo clave en este libro. Porque una cosa es estar juntos y otra es estar unánimes. Juntos es como tener unas 4 papas y echarlas a cocinar y están las 4 papas. Podemos decir, están juntas y revueltas, pero no unánimes. Pero cuando cogemos estas papas y hacemos lo que dicen acá, un puré de papa que se aplasta bien toda la papa y se hizo de las 5 una sola bola, ahí está. Ahí están unánimes.
un solo corazón, una sola alma, una sola mente. Un solo sentir tenía esta gente, y yo veo que eso es muy importante para que Dios actúe. En una congregación donde están 120, en este caso, divididos, que uno tal vez está diciendo, ¿será que viene o cuánto irá a demorar? Si les dijo cuánto tiempo para que venga el Consolador, y quizás habían más de 120 y se fueron yendo algunos, pero se quedaron algunos unánimes, firmes. El Señor dijo que iba a mandar al Consolador y Él vendrá. Pero es muy importante estar unánimes, de acuerdo, 120 como si fuera uno, un solo pensamiento, un solo sentir, un corazón, una alma. Esto lo he notado en este libro y para mí digo, esto es clave. Porque cuando andamos tan divididos como estamos nosotros, es bien complicado que el Espíritu Santo obre como obró en este tiempo. Así que estaban unánimes y juntos. En el versículo 2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Quizás ustedes hayan visto unos videos de la explosión que hubo por ahí en Beirut y muestran algunas salas o salas de hospitales y todo eso, videos. Y de pronto viene un viento recio donde entran vidrios, las ventanas, las puertas, todo sale volando y entra un viento recio. Imagínense un viento recio así. Para mí fue un viento tremendo cuando llegó el Espíritu Santo, pero aquí no hubo un vidrio roto, no hubo una ventana volando, los techos se quedaron donde estaban y ninguno de ellos dice que cayó al suelo, como se acostumbra muchas veces con esta doctrina del Espíritu Santo. Así que fue algo extraordinario, un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y fue solo en esa casa. ¿No le parece que esto es algo grandioso? Un poder tan tremendo como el del Espíritu Santo llega a esa casa y no la derrumba. Fue un viento recio, dice, de repente vino del cielo un estruendo. Esto fue algo tremendo. Y la Biblia habla de esta palabra estruendo cuando el Señor venga. Porque los cielos que tenemos ahora pasarán con grandes estruendos. Esto será espantoso cuando se venga el Señor. Yo pienso en el rapto. No será visible la presencia del Señor, no será visible. Pero cuando Él hable, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios desde las nubes y hable, esto aquí se va a estremecer, esto va a ser un estruendo tremendo cuando Él habla. Porque cuando Dios habla hay truenos, relámpagos, humo, tiembla la tierra. Así que eso no va a ser tan fácil y como tan desapercibido que va a pasar estas cosas. Eso será algo tremendo. Es donde gente está resucitando y otros están subiendo y está pasando cosas extraordinarias en un abrir y cerrar de ojo. Esto va a ser un estruendo tremendo. Y aquí hubo ese estruendo, un viento recio que soplaba. Esto era, imagínense, un huracán. Pero no tumba a nadie, no hace ningún daño, no hay heridos, no hay muertos. Y solo en esa casa. Es muy importante. Dice en el versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Como lenguas, como llamitas de fuego. A veces yo veo algunos dibujos, una llama ahí, pero fue como lenguas, no lenguas de fuego, el fuego no estaba ahí, pero era como lenguas de fuego, era una figura.
En el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Ven lo que hace el Espíritu Santo? A mí me puede coger el Espíritu Santo y ponerme a hablar todos los idiomas que hay en el mundo si quisiera, y especialmente si los necesitara. Pero aquí donde estoy no necesito, porque con la lengua que tengo, con ella me hago entender. Espero que ustedes me entiendan los que están al otro lado. Yo no necesito don de lenguas. En una ocasión asistí a la congregación una gringuita, una señora. Y yo le pregunté, ¿usted me entiende a mí? Y me dijo, un 50% porque usted habla muy rápido. Ahora yo hablo más lento. Pero usted habla muy rápido y un 50% le escucho. Pero ahí yo necesitaba el don de lenguas, el inglés, para poderle hablar a ella. Pero estoy tratando con gente que habla el español. Entonces no necesito don de lengua, porque el don de lengua no es un balbuceo. No es un poco de cosas sin sentido. Es un idioma que hay que hablar. Así que dice, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba. Y les daba, les dio esto porque lo necesitaban. No es que es por relleno y por entretener a la gente, vamos a ponerles a hablar acá cosas. Porque yo he estado en algunas congregaciones, fui una vez que había una noche de alabanza. Mi hijo me invitó. Ese día estaba yo bien cansado. Entonces me dijo, vámonos temprano para coger puesto, porque eso se llena. Es una iglesia aquí de la Occidental. Nos fuimos, cogimos puesto. Tan pronto llega el pastor, dice, todos de pie, quiten todas las sillas, porque para alabar a Dios no necesitamos estar sentados. Y ahí sí me complicó la vida. Y después dice, vamos a orar todos en lenguas. ¿Y esto qué es? Y eso sí había un desorden bien organizado ahí. Bien, así que cada uno hablaban en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pero note el versículo 5. ¿Por qué les dio los idiomas estos? Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Es decir, en Jerusalén ese día había por lo menos de cada nación un representante y estaban todos los idiomas, gente que hablaba todos los idiomas y estaban ahí. Así que la necesidad era hablar en esos idiomas. ¿Creen que Pedro, Mateo, todos estos iban a hablarles en todas las lenguas que estaban, todos los idiomas que habían ahí en ese momento? Esto es imposible, pero son las cosas que el Espíritu Santo puede hacer, el poder del Espíritu Santo. Así que habían varones judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Entonces había que aprovechar y hablarles en su propia lengua para que entendieran. Dice el versículo 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Este es el don de lengua, es un idioma. En el capítulo 14 de 1 Corintios, versículo 10, Pablo dice, seguramente tantos idiomas hay en el mundo y ninguno carece de significado. No es que, bueno, esto es algo espiritual y que todo lo demás. A mí me hablan claro. Y yo no necesito el don de lengua. No necesitamos, fue un don apostólico. Y cuando lee usted en Marcos capítulo 16, versículos 19 y 20, los dos últimos versículos de ese evangelio, Dios con señales y prodigios y cosas les ayudaba para confirmar la palabra. Ese era el propósito de todo esto. Confirmar la palabra. Todos los milagros que ellos hicieron fue para eso. Entonces, cuando se hizo el estruendo, se juntó la multitud, o sea que dirían, estalló un cilindro de gas, o que sería, bueno, en ese tiempo no había.
Pero algo pasó y se vino la gente. Y miren que la gente escuchó y se reunieron en esa casa, alrededor de esa casa. Sin embargo, los que estaban dentro, sanitos, no hay incendio, no hay nada. Cuando Dios hace las cosas, las hace bien y nadie sufre. No hay heridos, no hay muertos ni nada, como lo hacemos nosotros, que todo lo hacemos es acabando. Entonces estaban confusos porque les oían hablar en su propia lengua. Es como decir, yo estoy en China y de pronto alguien habla y lo escuchamos hablar en español, en inglés, en chino, en mandarín y todo lo demás. Extraordinario. En el versículo 7, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Pero ¿cómo así están hablando en todos los idiomas? El versículo 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Este es el don de lenguas, el idioma. Pero aquí no necesito yo. Los que estudian, yo sé de Paulina y Marlon que están en Inglaterra, los ahijaos, y ellos tuvieron que estudiar mucho inglés para irse para allá. Tener el don de lenguas para poder estudiar y defenderse allá, de lo contrario estaban fritos. Pero ese es el don de lenguas. El médico es el que tiene hoy el don de sanidad. Eso no es que cogerlo así, yo lo declaro sano y hasta luego, olvídese. Así que los oímos hablar en la lengua en la que hemos nacido. Y pienso en esa noche que nos dijeron, todos vamos a orar en lenguas. Cuando alguien aquí hablaba en lengua era porque el Espíritu le daba, no porque le exigían, y vamos a hablar en esto. Yo estuve en la misma iglesia esta, en una sociedad de jóvenes que me llevó mi hijo y llevamos a Diana y Daniela. Sale el pastor de jóvenes y dice, levanten la mano aquí los que han sido bautizados con el Espíritu Santo, que hablan en lenguas. Habían como 800 jóvenes y creo que unos 50, así con mucha duda, fueron levantando la mano, porque si no hablan en lenguas, ustedes no son salvos. ¿Dónde está eso? Lo que crean es una culpabilidad tremenda, que hasta que yo no hable en lenguas, yo no voy a ser salvo. Eso no es así, todo eso es... Hay que leer la Escritura, y cuando lo mandan a uno a leer, a orar o a hablar en lenguas, eso lo hace el Espíritu Santo. Y le voy a leer aquí y yo voy a ir agregándole no, no, no. Y si usted me ayuda, también. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 29. Hace esta pregunta Pablo. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No todos. ¿Hablan todos lenguas? No. No todos hablan lenguas. ¿Y cómo es que mandan todos vamos a hablar en lenguas aquí? Si con la lengua que tengo yo puedo orar y alabar a Dios. Ese es mi idioma, esa es mi lengua, la española. Bien, vamos al 9. Aquí voy a coger desde el 8 para empatarnos bien. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elomitas y de los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos, aquí residente, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Mire cuántas nacionalidades están ahí representadas. Y a todos les oímos hablar las maravillas de Dios. Yo cuando he oído hablar en lengua, yo no oigo maravillas de Dios. Y todos hablan la misma cosa. Y yo no sé dónde aprendieron eso.
les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Este es el don de lengua, y eso lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede cogerme a mí. Si yo hubiera sido el único, allá habían 120, y quizás cada uno podía hablar un idioma, pero si hubiera estado el apóstol Pedro nada más, pongamos un ejemplo. Él abre la boca y el Espíritu Santo le pone todos los idiomas. Él hablaría y todo el que le escuchaba lo entendía en su propio idioma. Son cosas extraordinarias, sobrenaturales, las que están pasando acá, y todo lo hace para nosotros, para que sea nuestro consolador, nuestro paracleto, que esté en nosotros para siempre. De aquí en adelante, Él ya va a habitar o a morar o a vivir en cada creyente verdadero. Las cosas cambian, pero note usted el poder del Espíritu Santo. Si esa casa donde llegó con un estruendo tremendo y entró, ¿y cómo es que entra en nosotros y ni sentimos? Y no nos tumba ni nada. Así que yo voy a ir preparando el terreno. No está tumbando gente ni nada el Espíritu Santo. Esto era para que hubieran caído, esos 120 hubieran salido volando. Pero aquí no pasa nada. Esta es lo que yo pensaba, una explosión controlada. A ellos no los toca, lo demás se mueve, lo que sea, un viento recio entró y nada pasó. Y todos les oían hablar las maravillas de Dios. Y yo, cuando he oído hablar en lenguas, un balbuceo ahí que no sé qué, yo digo, ¿esto qué es? ¿Qué hago yo aquí perdiendo tiempo escuchando todo esto? Es un desorden bien organizado. El 12 dice, estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? Algunos tal vez se interesaron y dicen, pero ¿qué fue lo que pasó? Hubo un estruendo tremendo. De ahí esta gente sanos y salvos. No pasó nada, y abren la boca y hablan en todos los idiomas. ¿Y no son galileos estos que hablan? ¿Y cómo así les oímos hablar en otros idiomas? Yo por eso digo, el Espíritu Santo hace cosas extraordinarias. Recuerden lo que hizo con Saúl. Vino con poder, porque es poder del Espíritu Santo, y profetizaba. Y mientras Él no haga eso con nosotros y abra la boca nuestra, no vamos a hacer nada. Lo necesitamos a Él. Y ya vino y está aquí. Y si vive en nosotros, déjele actuar. Él viene a hacer la obra por nosotros. Viene a convencer a las personas que usted y yo le hablemos. Él no viene a morar en nosotros porque no tiene dónde. Él es Dios y está arriba en el cielo. Es Dios. No es la tercera persona de la Trinidad, como hablamos hace 8 días. Yo pensaba en Yahaleel, el judío. Y cuando le preguntaba yo acerca del Espíritu Santo, dice el Eterno. Pero es el Espíritu Santo. Él es el Eterno. Y cuando le hablaba del Mesías, porque Jesucristo y esto ya yo aprendí que no le podía hablar eso, porque no le gustaba. El Mesías es el Eterno y Hashem es el Eterno. Él es el Eterno. Hay un solo Dios. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y que eso es lo que más enseñan desde niños a los judíos. Jehová uno es. No son 3, por eso nos llaman los trinitarios. A mí me han dicho eso. Los de los 3 dioses, para mí es uno. Como dice en 1 Juan, 3 son los que dan testimonio en la tierra. El Verbo, que es Cristo, el Espíritu y el agua, que viene siendo la palabra. Y estos 3 son uno. Así que estaban maravillados y atónitos y perplejos y diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir todo esto? Y ojalá uno también dijera, oiga, esto es extraordinario, yo no lo había visto así.
el Espíritu Santo es algo impresionante. Lo que puede hacer con uno. Y en el 13, mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto o están borrachos. Hay de todo. Hay quienes se asombran, se asustan, temen, buscan de Dios, preguntan. De todos modos están escuchando las maravillas de Dios. Y los borrachos no hablan las maravillas de Dios. Pero algunos, burlándose, decían, están llenos de mosto, están borrachos. Pero algo decían. Lo malo de nosotros es que nadie habla ni bien ni mal. Parecemos ídolos que no hacen ni bien ni mal. Pero por lo menos ellos los pusieron a hablar, algunos asombrados y admirados de lo que estaba pasando, otros burlándose. El versículo 14, cuando Pedro escuchó esto, que dijeron borrachos. Dice el versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Se puso en pie Pedro, tomó la palabra y los 11 con él. Aquí está Matías y no está Pablo. Así que algún día vamos a leer en la placa donde están los nombres y ver cuál fue el número 12. Entonces se puso en pie con los 11 y alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, porque aquí moraban judíos piadosos de toda nacionalidad bajo el cielo. Y comenzó a hablar, pero de aquí en adelante es otro Pedro el que veo yo. ¿Cuándo habíamos visto a Pedro aquí así? Puesto en pie y empieza a predicar la palabra aquí. Aprovechar la oportunidad, no a buscar, aprovecharla, ya que se reunió la multitud, estaban ahí al lado de la casa viendo qué fue lo que pasó y admirados por las cosas que estaban viendo. Entonces Pedro se pone en pie y empezó a defender esta doctrina. Menos mal él se puso en pie y predicó el Evangelio, dice en el versículo 15, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis. Así se habla. No es que aquellos se burlan, que están borrachos y uno hasta los aplaude o se une a la burla y la cháchara de los demás. Pero Pedro no dijo, porque estos no están ebrios o borrachos como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, son las 9 de la mañana, creo que es aquí. Y a las 9 no hay borrachos, pero es que Pedro no había venido acá por Ecuador para que vea que a toda hora encuentra. El 16 dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Esto fue lo que profetizó el profeta Joel, allá en el capítulo 3 del libro de Joel. Entonces él está explicando del Espíritu que vendría sobre todos, y unos profetizarían, otros verían visiones y otros soñarían sueños. Pero no hay nuevas revelaciones aquí, y eso se dio para que se cumplieran las cosas. El 18 dice, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. Esta es una profecía que se cumplió en parte porque lo del 19 está por cumplirse. Pero en esta parte se cumplió, vino el Espíritu Santo, se cumplió la promesa del Señor y se cumplió la profecía de Joel. Así que son cosas importantes que se están dando y que tenían que darse de todos modos. Bien,
Seguimos aquí en el versículo 22, varones israelitas, porque esto era lo que había en Jerusalén, y ellos siguen hablándole al pueblo de Israel, a los israelitas, a los judíos. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Está hablando de Cristo, el Mesías, el Señor, el ungido del Señor, y dice que fue aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, milagros y todo lo que él hizo. Es decir, todos los milagros que Cristo hizo cuando estuvo acá era para confirmar que verdaderamente él era el Mesías de Israel. Ese era el propósito. Varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Porque le está hablando a alguien que tal vez vieron muchas cosas de él. Y el propósito de Cristo era confirmar su mesiasco, que era el Mesías. Y el propósito de los milagros de los apóstoles era para autenticar la palabra de Dios. No es para estar en otras cosas que, como se coge hoy, esto era para ellos. Bien, entonces vemos cómo se transformaron estos hombres cuando vino el Espíritu y los llenó. Fueron otra cosa de lo que estamos nosotros aquí hablando. Y terminemos acá en el capítulo 4. En el capítulo 4 del libro de los Hechos. Leamos desde el versículo 28. Para hacer cuando tu mano, tu consejo habían antes determinado que sucediera. Versículo 29. Y ahora, Señor, mira las amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Otra vez vino con poder el Espíritu Santo y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. ¿Es eso lo que dice? Tal vez me estarían diciendo, no. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es otra necesidad la que hay ahora. En ese momento, cuando llegó el Espíritu Santo, era la cantidad de extranjeros que estaban ahí. De todas las nacionalidades había por lo menos uno. Y ese escuchó y se llevó el mensaje. Pero ahora dicen fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. No siempre el Espíritu Santo está haciendo las mismas cosas. Recuerden en el Antiguo Testamento. En una vino sobre Saúl con poder, profetizó. En otra vino con poder sobre Saúl y se encendió en una ira tremenda. Vino con poder sobre Sansón, despedazó un león, vino con poder y cogió una calavera de burro y mató a 1000 filisteos. No siempre hace lo mismo. Yo veo algunos que exageran con el Espíritu Santo y piensan que todos los días y cada momento el Espíritu Santo está haciendo lo mismo. No, es según la necesidad, Él va obrando y utilizando a la gente. Muy bien, se nos ha ido el tiempo rápido acá, pero me gusta porque cuando Dios llega o hace algo, hay un estruendo, hay temblores, hay terremotos cuando quiere hacer algo, pero Dios no hace cosas en silencio. Tembló donde estaban ellos
es que el poder de Dios es tremendo. Y todos fueron llenos nuevamente del Espíritu Santo y comenzaron a hablar la palabra, ya no hablar en otros idiomas, ya no se repitió más esto, ya se llevaron el mensaje y ahora sí, ellos se quedaron ahí tranquilos en Jerusalén predicando la palabra de Dios. Bien, seguiremos hablando, Dios mediante, en otra ocasión, y que cada día encontremos la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones.